Shalom, amados Sahin, amados amigos, familiares, donde quiera que ustedes se encuentren. Es un privilegio grande poder compartir con ustedes y en este caso pues estar aprendiendo de la palabra del Todopoderoso, ya que podemos darnos cuenta que es importante la palabra, es importante para nuestro crecimiento espiritual, para tener dominio propio, ya que a veces nos gana la carne, los deseos de la carne y termina la persona haciendo cosas malas. Pero mientras estés alimentando, mientras estés estudiando de la palabra, estás fortaleciendo tu espíritu y es donde obtendrás el dominio propio. Y recuerda, no solo estudiando y hablando así a lo loco, no, sino practicando la palabra. Porque es que al practicar, al tú darle obediencia a las instrucciones del Todopoderoso, pues recuerda que vas a caminar muy bien en este mundo a pesar de las tribulaciones, a pesar de aquellas dificultades, igual como lo sucedió con nuestros antepasados, con nuestros patriarcas o con cada uno de los profetas, que pasaban cosas terribles, cosas bastante fuertes, pero podemos ver la perseverancia de ellos. Podemos ver cómo ellos no se dejaban derrumbar por cualquiera, aún ni por aquellos religiosos, ni por aquellas eh, eh, personas que eran opuestas a la creencia de ellos. No los podían derribar. ¿Por qué? Porque ellos caminaban conforme a la Escritura. Ahora la pregunta es que tú y yo caminemos conforme a la Escritura, o cómo tú estás caminando ahora en día. Necesitamos nosotros ser obedientes a la palabra del Todopoderoso. Según Hebreos 5:9, dice que Yahshua, el Mashiach de Israel, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. La pregunta es, ¿tú le estás obedeciendo? ¿Tú estás obedeciendo la Escritura? Y yo hablo en este momento para los creyentes, para los que se dicen seguidores del Mesías, porque recuerda que en el mundo hay muchos que también se les hace el llamado, pero ellos no tienen el conocimiento de ellos no están en ese pensar de que ellos están siguiendo al Mesías. Ellos están conscientes de que están en pecado y que andan en el mundo, pero les hacemos ese llamado también, que vengan a obedecer la palabra para que tengan shalom, para que tengan esa paz interior que no se las puede dar el dinero, que no se las puede dar cualquier mujer en el mundo. Nadie te puede dar la paz que el Todopoderoso da. Por eso es que es necesario que nosotros agarremos las buenas enseñanzas de los patriarcas. Entonces, amados Sahin, en esta semana sacamos un resumen, bueno, en el caso aquí sacamos un resumen de lo que es la parashá número 7 de la parashá semanal, de la parashá Vayetse, que significa y salió. Podemos ver en esta parashá algo bastante importante, porque es a través de un sueño que el patriarca Jacob tiene cuando va huyendo de su hermano Esaú. Él tiene un sueño, él hace un voto con Yahweh, él ahí hace, se le es prometido, es la primera revelación de Yahweh hacia Jacob. Es uno de los momentos en que Yahweh habla directamente con Jacob. Entonces podemos ver que a veces el Creador nos habla en sueños, pero no como aquí al patriarca que se le está hablando en términos, pero que trasciende más allá de cualquier sueño que tú y yo podamos obtener. Estoy hablando de sueños positivos, sueños que a veces el Creador te da y te habla a través de sueños y te indica que estás mal a veces, ¿verdad? Pero aquí al patriarca Jacob, el Todopoderoso, tiene un encuentro con él y le muestra muchas cosas que él debe de hacer y cosas que Jacob nunca antes había visto. Y quizás en su momento no entendía Jacob, pero gracias a que el Todopoderoso es bueno, le hace entender.
Entonces, esta parashá, amados Sahim, empieza en Bereshit 28:10 hasta el capítulo 32:13 de Bereshit, de Génesis. Entonces vamos a estar viendo aquí, vamos a estar meditando un poco de la palabra, ya que la palabra es la que nos fortalece y la que nos enseña a entenderle al nuevo pacto, ya que toda esta porción es del antiguo pacto, pero gracias a estas enseñanzas podemos entender muchas cosas del nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, que así tú le conoces, ¿verdad? Dice en el verso 10 de Bereshit 28, dice así: salió pues Jacob de Beer-Sheba, y fue a Haram, a Padam Aram. Dice, aquí podemos ver algo bastante importante. Dice que el patriarca Jacob salió. ¿De dónde salió él? Él estaba en Beer-Sheba. Él estaba en la tierra donde nació, en el campamento de su padre, Yitzhak. Pero su padre lo envía a Padán Aram, allá donde Labán, donde el papá donde era el papá de su madre, de Jacob, o sea, de Rivka. Y lo manda para donde el hermano, el Labán. Entonces aquí podemos ver algo bastante importante. Entonces salió Jacob de su tierra, de su parentela, de su lugar donde quizás estudiaba mucho la Torá, quizás de donde tenía un padre que lo aconsejaba mucho, una madre que le enseñaba mucho, y lo manda para Padán Aram. En ese caminar podemos ver algo bastante importante, lo que le sucede a Jacob. Y seguimos leyendo, dice, y llegó a un cierto lugar. O sea, no era cualquier lugar, no era cualquier lugar. Según todos los estudios, según toda em, eh, verdad, definición que han llegado a darle rabinos eruditos de la escritura, es que ese lugar en el cual Jacob descansa y se acuesta a dormir, es en este lugar que vemos aquí atrás de mí. En este lugar es donde el patriarca obtiene ese sueño, donde mira la escalera con sus pies aquí de la escalera y que la punta llegaba hasta los Shamaín, hasta el cielo. Dice que los ángeles descendían y subían, ¿verdad? Eso es lo que él relata aquí, según cada enseñanza, ¿verdad? Uno aprende más, por eso es bonito meditar en la palabra. Y sigue diciendo en el verso 12, dicen, llegó a un cierto lugar y durmió allí, o sea, se acostó allí, porque ya el sol se había puesto, ya el sol ya estaba en oscuras, ya no había sol, pero era por un propósito que él tenía que llegar hasta ese lugar en ese momento preciso de que oscureciera en ese lugar y que ahí él tenía que dormir. Ya el Creador ya lo sabía todo, que así tenía que suceder, porque ya, Abraham, ya él ya había conocido este lugar. Abraham, ya él ya había venido a sacrificar a su hijo Yitzhak a este lugar, a Isaac. Entonces no era posible que el patriarca Jacob pasara de paso por aquí sin que Yahweh le hablara en este lugar, porque recordemos que el patriarca Jacob era un hombre de promesa, era un hombre de profecía. Cuando él pasase por este lugar, el Creador tendría que hablar con él y explicarle qué era lo que iba a suceder, qué tenía que pasar. Entonces podemos seguir leyendo y dice, se había puesto el sol y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y es que Jacob puso piedras a su alrededor de su cabeza. Muchos eruditos según dicen que es para proteger su cabeza de los animales salvajes del campo, ¿verdad? Y eso es lo que ellos enseñan.
pero nosotros podemos ver que sí era una piedra, pero esa piedra tiene mucho significado también en cuanto al Mashiach, en cuanto al Mesías. Esa piedra tiene algo eh, 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 simbólico, profético, algo especial, lo que es esa piedra hermosa, el fundamento, esa piedra de la casa de oración de Todopoderoso, porque aquí lo estaremos viendo. Dice el verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. La escalera estaba en la tierra apoyada. Y he aquí, y dice, y su extremo, o sea, la punta de la escalera, tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. O sea, ángeles subían, ángeles bajaban. La pregunta es, ¿los ángeles? ¿Para qué bajan los ángeles? Muchas enseñanzas y muchos estudios relatan de que habían ángeles que cuidaban nomás el territorio de Israel, que no salían más allá de las fronteras, incluso hasta el día de hoy. Podemos ver que el Creador siempre va a proteger a su pueblo. Entonces, estos ángeles protegían todo lo que eran todas las fronteras de Israel y no podían salir cuando Jacob saliera de las fronteras de Israel, de la tierra prometida, que se le está prometiendo aquí. No, los ángeles no podían salir de esas fronteras, tenían que ser otros ángeles para que caminaran con Jacob y lo guiaran y lo llevaran hasta donde él iba, pero tenían que ser otros ángeles, otros malachim. Entonces dice que los ángeles que subían hacia arriba, eran los ángeles que estaban guardando a Jacob aquí en Israel. Esos eran los que subían, y los que bajaban eran los que le iban a cuidar en su caminar fuera de las fronteras de Israel. Esa es una enseñanza, pues, que ellos enseñan, ¿verdad? Aquellos eruditos, y son buenas, son positivas, porque recuerda que la escritura habla de muchas maneras. O sea, no está mal, hay muchas cosas que nosotros debemos entender. Otros dicen que representa la escalera al Mashiach, el pacto que iba a tener. Cada ángel representa que un pueblo iba a gobernar una tribu, que otro pueblo iba a gobernar otra tribu de los pueblos extranjeros. Entonces, cada ángel representa eso. También otros estudios bastante importantes que también es bastante importante en cuanto a este estudio de los sueños de Jacob. En el verso 13 dice, he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella. Yahweh estaba hasta arriba de la escalera, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac. Y eso era para que le reconozca, para que sepa quién le está hablando, porque Jacob, me imagino, estaba en shock, hablando con el Todopoderoso, pues era algo en su sueño, era algo impresionante. O sea, es tener un sueño tan enorme y tan maravilloso, porque para un creyente tener un sueño así, estar hablando con el Todopoderoso, es algo sorprendente, es algo que si a ti te sucede, tú te quedas feliz, no hayas ni qué decir ni qué hacer. ¿Por qué? Porque estás hablando con el Todopoderoso. Entonces me imagino a Jacob en esa situación. Dice, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Por eso es que podemos ver que esas tierras, todas esas tierras que están aquí, les fueron prometidas a la descendencia de Abraham. Y en este caso, el bendecido era Jacob, ya que su padre bendijo a Jacob y no a Esab, a su hermano gemelo de Jacob. No bendijo a Esaú, sino a Jacob. Y es por eso que Jacob tiene este encuentro hermoso en el monte Moriah con nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entonces aquí vemos eso bien importante. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, en los 4 puntos habría la descendencia de Jacob. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Baruch Hashem. Y es que esto es bastante importante. Por eso es que ahora, hasta aún aquí, somos bendecidos por tener a nuestro Mashiach descendiente de la tribu de Judá. Eso es una hermosura. Somos bendecidos también en esta parte de la tierra. Y esto que hay muchas profecías también de que todos, parte de Yehudim y de israelitas, de las demás tribus de Israel, están esparcidas por todo el mundo. ¿Para qué? Para bendición a las tierras, a las naciones, a los no judíos, o a los no hebreos, o a los no israelitas. Entonces dice en el verso 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. O sea, aquí Yahweh ya le está diciendo, no te preocupes, yo te protegeré donde vayas, yo iré contigo, como ahora te lo dice a ti el Todopoderoso. Si tú guardas mis mandamientos, si tú te cuidas, si tú me demuestras el amor que yo estoy pidiendo en Juan 14:15, yo te guardaré, no temas donde vayas, no temas a ninguna enfermedad. Si ese es tu fin y te quiere llevar el Creador, es porque, si tú andas en obediencia, claro, es porque Él ya te quiere llevar. Pero no tengas miedo. O sea, lo que el Todopoderoso le quiere dar a entender a la persona es estar segura de sí misma, estar capacitada en lo que cree, en lo que piensa, de cada profecía, por ejemplo, en este caso de la salvación, mucha gente muere con miedo, mucha gente tiene temor a morir, pero tú debes de ser sabio. ¿Por qué? Porque los mandamientos hacen sabio al hombre y lo hacen más sabio que los enemigos de ese hombre. Por eso es que es necesario guardar los mandamientos. Dice, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, Baruch Hashem Yahweh, y volveré a traerte a esta tierra. O sea que iría Jacob hasta allá sin problemas, el Todopoderoso le cuidaría y lo regresaría a estas mismas tierras. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es que podemos ver que a Abraham se le fue prometido todas estas tierras. Entonces esa bendición era para Jacob era la bendición. El Creador tenía que guardarlo, protegerlo, porque Jacob era alguien, o primeramente obediente, un hombre justo, un hombre, porque muchos hacen en las iglesias cristianas, enseñan de que él era un tramposo, no, nada de eso. Si tú te pones a estudiar la escritura, vas a darte cuenta la bendición que Jacob en sí anda encima. ¿Por qué? Por obediente a la escritura, por obediente al Creador. Pero como te digo, como muchos a veces pasamos por situaciones bastante difíciles. Dice el verso 16, y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y no lo sabía. O sea que si Jacob hubiese sabido que Yahweh estaba allí, no se queda, porque es un lugar santísimo, porque este es un lugar santo, este es un lugar de tierra santa. Si Jacob hubiese sabido, no se queda, pero como no sabía, Yahweh le está revelando y le está diciendo, estás en mi casa, estás en el lugar donde yo quiero mi casa. Eso era lo que Yahweh estaba dándole a entender a Jacob. Estás en un lugar santo, estás en un lugar que se me va a hacer una casa mía ahí. Por eso sigue diciendo aquí. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Pero mira el verso 17, dice, y tuvo miedo. O sea, él tuvo miedo, él tuvo temor, o sea, un lugar santísimo, un lugar donde está el Todopoderoso. Recuerda que eran hombres estudiados, que si sabían que si había algo malo en ellos,
y estaban en un lugar tan santo como era la casa del Creador. Recuerda que ellos estudiaban, y aunque tú digas, no, pero es que em, podemos ver que es que a Moisés se le dio la Torá muchos años después, pero no, el Creador les daba los mandamientos, las instrucciones, cómo hacer a estas personas. Y Isaac sabía qué hacer, cómo sabían hacer sacrificios, cómo sabían para que le agradara al Creador. O sea, ellos tenían una Torá audible que ellos se les hablaba. Bueno, les hablaba el Todopoderoso. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, es un lugar donde el Todopoderoso iba a habitar. Entonces no era porque Elohim fuera malo, no, sino porque era un lugar tan especial para él poder estar durmiendo ahí. Dice, no es otra cosa que casa de Yahweh. O sea, ese lugar es donde Yahweh quiere su casa. Es donde Yahweh se le establecería su casa. Por eso es que el mismo Jacob le puso el nombre, dice, y puerta del cielo. O sea, es la casa de Yahweh y la puerta del cielo. Porque Yahweh descendía los ángeles descendían de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en este precioso y hermoso lugar. Amén. Dice que en ese lugar es casa de Yahweh y puerta del cielo. Y podemos ver algo bastante importante que, que podemos entender. Para entrar a los Shamaín solo hay 12 puertas. Y en esas 12 puertas, cada puerta tiene el nombre de una tribu de Israel, o sea, de Jacob, para entrar al cielo, para entrar a los Shamaín. Y aquí como está diciendo aquí el verso, es casa de Yahweh y puerta del cielo. Pero Jacob, cada puerta para entrar al cielo tiene un nombre de Jacob, de las tribus de Jacob. Eso es bastante importante también porque podemos ver que si no nos injertamos al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel, al pueblo de los descendientes de Israel, no podremos entrar a los Shamaín, porque todas las promesas del Mashiach, toda promesa le fue dada a estos patriarcas. ¿Cómo es posible decir que ahora nosotros somos salvos por gracia, el salvo siempre salvo? Podemos agarrar todos estos consejos para bien, porque no es posible que cualquier pecador sigue pecando, sigue haciendo lo malo y dice ser salvo. No, los mandamientos nos santifican y podemos entrar por una puerta de esas a los Shamaín, por una puerta de las tribus de Jacob. ¿Amén? Dice el verso, el verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y es que vemos en muchos versos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, podemos ver que dice que Yahshua HaMashiach es la roca. Es la roca, él mismo dice. Y sobre esta roca, dice, sobre él mismo, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Entonces podemos ver muchos, dice que él era la piedra angular, podemos ver que era la piedra del fundamento, todo esto de su casa. Todo podemos ver que aquí hay algo profético en este verso. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Por qué derramar aceite encima de la piedra? ¿Por qué? Porque aquí hay algo profético, hay algo profético y que es un prototipo del Mashiach, ya que el Mashiach tenía que ser ungido con aceite. El Mashiach tenía que ser ungido con aceite. Por eso es que los judíos en su época no lo aceptan como Mesías porque dicen nadie lo ungió.
Pero aquí, proféticamente y yendo más allá de entender esta hermosura que está aquí, aquí el Mashiach es la piedra en la cual se recuesta Jacob, y esa piedra es ungida, y en representación al Mashiach es ungida con aceite, porque el Mashiach sería el que salvaría a toda la humanidad, a todos los descendientes de Jacob, a cada uno de ellos. Entonces esa piedra, hay algo profético, hay algo profundo en ese estudio hermoso. Yo una vez lo escuché y fue algo impresionante acerca de este estudio de cómo se unge al Mashiach en la Torá, cómo está el ungimiento profético de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Y dicen, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y asó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh, Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal, escucha bien, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo, o sea que ya se le daba instrucciones de la Torá a Jacob, ¿verdad? Ya en esta parte el Creador. Entonces aquí se le fundó la casa al Todopoderoso, según ya el Todopoderoso no se equivoca en nada, y recuerda que podemos ver estas bonitas enseñanzas para cuando llegas a otras partes hermosas de la Escritura, ya tienes esto en la cabeza, en tus pensamientos, y entiendes el nuevo pacto, ya que muchas personas nomás lo que dicen, así lo leen y así lo entienden, pero eso pasa porque desprecian el antiguo pacto, desprecian lo que es la Torá de Yahweh. Podemos ver entonces que ser una persona íntegra, una persona obediente como era Jacob, eh, a diferencia de su hermano Esaú, podemos ver que recibió recompensas, porque es un privilegio grande y una recompensa enorme para aquellos que pueden ver al Todopoderoso. Y aquí es una gran señal que recibe Jacob de que Yahweh está con él. ¿Por qué? Porque Esaú no pasó de ser quien él pensó seguir siendo, una persona mala, arrogante, peleón, enojón, rebelde, se rebeló contra el padre. Entonces podemos ver lo malo y allí quedó. No salió al más allá, que era seguir las enseñanzas de sus padres, ¿me entienden? En este caso, pues nosotros, eso es lo que tratamos de hacer, seguir las buenas enseñanzas que nos dejaron nuestros patriarcas en la Escritura. Por eso es que ahora, amados Sahin, es necesario que tú y yo practiquemos la palabra y ser parte de todas estas promesas, de todas estas enseñanzas, de todas estas profecías que están aquí, esas tierras de Israel. Algún día vas a estar en ese lugar, porque aquí lo dice, que los recogería de vuelta, que los haría regresar a este lugar. Entonces es necesario saber, amados Sahin, que así como Jacob soñaba, ¿verdad? A veces tú tienes sueños, pero sueños malos no, sino sueños buenos en cuanto a tu salvación. A mí me ha pasado muchas veces, he tenido sueños hermosos, que he estado en la corte con el Creador, donde he sido juzgado. He tenido ese tipo de sueños así, y a veces es para que nos los verifiquemos hacia nosotros mismos, cómo estamos y en qué estamos fallando y cómo podemos corregir antes de irnos con el Mashiach. Entonces es necesario, amados Ajín, estar practicando en los mandamientos y ser obedientes a la Escritura. Esta parashá es muy importante y nos trae una hermosura, ¿verdad?
ya así como Jacob salió de su tierra, de su parentela y se fue para otro lugar, vemos que Yahweh, el Creador, siempre lo protegió. ¿Por qué? Porque él era obediente, porque si hubiera sido alguien rebelde, el Creador no hubiera permitido que se bendiciera. Pero gracias al Todopoderoso, que le dio un corazón noble como te lo ha dado a ti y que ahora estás reconociendo los mandamientos del Todopoderoso, porque muchas personas deciden ser Esaú, muchas personas deciden rebelarse contra el Todopoderoso, rebelarse contra el Padre, contra su madre, contra sus hermanos. Entonces esas personas son prototipo de Esaú. Pero aquel hombre que es obediente primeramente al Todopoderoso y luego a sus padres terrenales, porque si tú practicas la Torá, si tú practicas las enseñanzas de la Escritura, eh, entonces estás siendo una persona íntegra, una persona sabia. Así que, amados Sahin, ha sido un privilegio grande hablar con ustedes y tocar un tema bastante importante. Porque, ¿por qué importante? Porque podemos ver que cuando hay perseverancia, cuando hay obediencia, cuando se nos ha sido prometidas bendiciones, se cumplen si eres obediente, si haces la diferencia entre el mal y el bien. Así que Shabbat Shalom y que Yahweh el Creador bendiga sus vidas.